En esta ocasión les voy a presentar algunos ejemplos sobre derivadas de funciones trigonométricas inversas. Escogí el ejercicio 3 de la sección 3.2 que se encuentra en la tabla 3, pero antes de iniciar la explicación del ejercicio quise mostrarles las ecuaciones que vamos a ocupar para resolver las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Quiero que observen la estructura de la derivada del arco seno, del arco coseno. La estructura es igual, solo que para el arco coseno la derivada va a resultar negativa. La derivada del arco tangente y la derivada del arco cotangente también son estructuras muy parecidas, solo que la derivada del arco cotangente lo mismo es negativa. Y finalmente, para las derivadas del arco secante y del arco cosecante, las estructuras son similares, solo que la del arco cosecante es negativa. Y bueno, aquí estamos considerando que U es el argumento de la función trigonométrica inversa y en el numerador del cociente vamos a derivar el argumento de la función con respecto de x en todos los casos. El ejercicio 3 es el siguiente. Es y de x igual al arco seno de 1/2 de x. Por supuesto, es uno de los ejercicios más simples. Solamente es para que ustedes visualicen claramente quién es U. U es el argumento del arco seno. En este caso, U es 1/2 de x. Vamos a ocupar la ecuación que corresponde a la derivada del arco seno de U con respecto de x, que es igual a la derivada del argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, y simplemente colocamos la estructura de la derivada. En el numerador es la derivada de 1/2 de x, que en este caso es 1/2. En el denominador vamos a escribir la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. En este caso el argumento al cuadrado es x al cuadrado sobre 4. Para simplificar la expresión hacemos la suma de fracciones. El 1 yo lo convertí a 4/4 para que el denominador sea el mismo y podamos hacer la suma de fracciones directa. Aquí simplemente se copia el denominador y en el numerador nos queda 4 menos x cuadrada. Si hacemos una operación básica de raíces, separamos la raíz del numerador y del denominador. La raíz de 4 nos queda 2 y recordar que en una división de fracciones, si el denominador es el mismo, en este caso 1/2, y aquí también tenemos el 2 como denominador, simplemente lo dividimos y nos queda el 1 del numerador y la raíz de 4 menos x cuadrada en el denominador, siendo esta la respuesta del ejercicio 3. El siguiente ejercicio que escogí para esta presentación es el ejercicio número 10, está en la tabla 10 de la sección 3.2 y es una función compuesta. Ahora tenemos una función exponencial e a la x multiplicada por el arco coseno de x. Por supuesto vamos a ocupar la derivada del arco coseno. Recuerden que es muy similar a la del arco seno, pero ahora la derivada va a ser negativa. El argumento del arco coseno ahora es x. Derivamos por regla del producto. El primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Miren, observen la estructura. La derivada de x es 1, el negativo es por la fórmula, la raíz de 1 menos u al cuadrado, más el segundo factor multiplicado por la derivada del primer factor. En este caso la derivada de e a la x es e a la x. Ahora simplificamos. Para hacer la simplificación de esta estructura, como viene siendo una suma de fracciones, tenemos que incorporar aquí en el segundo término un factor neutro multiplicativo. Y como ya hemos visto en otros videos, el factor neutro multiplicativo será el denominador de la raíz de 1 menos x cuadrada multiplicando y dividiendo para que tengamos en ambos términos el mismo denominador y podamos hacer la suma de manera directa. Además observamos que entre estos dos términos tenemos un factor común que es e a la x y lo vamos a factorizar por factor común. Una vez que factorizamos el e a la x por factor común nos queda esta suma de fracciones. Como ya tenemos el denominador común,
Simplemente lo copiamos, la raíz de 1 menos x cuadrada, y en el numerador nos queda menos 1 más la raíz de 1 menos x cuadrada por el arco coseno de x. Esta es la respuesta del ejercicio 10. Finalmente, el tercer ejercicio que escogí para este video es el ejercicio 19 de la tabla 3, que está en la sección 3.2, que corresponde a derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ahora escogí esta estructura, ya es una estructura un poco más elaborada. Ahora tenemos una función logarítmica. El argumento de la función logarítmica es el arco coseno de 4 a la 5x, y este arco coseno está elevado a la sexta. Eso quiere decir que el argumento del logaritmo está elevado a la 6. Por lo tanto, este 6 me gustaría verlo no en esta posición, sino aquí, que indique que todo el argumento está elevado a la sexta. Pero ¿quién es el argumento? El argumento es la función arco coseno. La función arco coseno es la que está elevada a la sexta. ¿Por qué me conviene poner el 6 aquí? Para simplificarlo por leyes de los logaritmos. El 6 ya no sería un exponente, pasa a ser un coeficiente que multiplica la función logaritmo, que es la que se va a derivar. Vamos a derivar la función logaritmo. La función logaritmo es un cociente, pero en algún momento vamos a derivar el argumento del logaritmo. Y el argumento del logaritmo ahora es una función trigonométrica inversa, que en este caso es el arco coseno. El arco coseno se deriva bajo esta estructura, ya lo ocupamos en la derivada anterior. Recuerden que la estructura es muy similar a la del arco seno, solo que negativa, y también vamos a tener la necesidad de derivar el argumento de esta función trigonométrica inversa, que es 4 a la 5x, y esta va a ser la derivada de una función exponencial. Así que vamos a tener 3 tipos de derivadas diferentes en este mismo ejemplo, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La derivada de un logaritmo es la derivada del argumento entre el argumento. El argumento es el arco coseno de 4, 5x. La derivada del argumento es la derivada del arco coseno. La derivada del arco coseno es negativa. Ponemos el negativo. Es un cociente. En el denominador vamos a escribir 1 menos u al cuadrado. ¿Quién es u? 4 a la 5x, y lo elevamos al cuadrado. Así viene la ecuación. Y en el numerador vamos a escribir la derivada de 4 a la 5x. La derivada de 4 a la 5x es 4 a la 5x por la derivada de 5x, que es 5, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es logaritmo natural de 4. Para hacer la simplificación de esta expresión racional, vamos a hacer la división de fracciones, producto de extremos entre producto de medios, y nos queda de esta manera. El resultado en el manual no viene de esta forma, aún tenemos que hacer más simplificaciones, y la simplificación la vamos a hacer como sigue. El negativo de aquí del menos 5 lo vamos a pasar al frente, aquí aparece. El 6 lo vamos a descomponer en sus factores primos, que en este caso es 3 por 2. Este 3 por 2 es este 6. Por 5, por, y aquí les marqué en otro color el 4 a la 5x. El 4 es 2 al cuadrado. Al ser 2 al cuadrado, la base de esta función exponencial es 2, y el cuadrado se multiplica por 5x y nos va a quedar 10x. El logaritmo natural de 4 no lo cambiamos porque es una constante. Y en el denominador vamos a aplicar leyes de los exponentes, y simplemente vamos a multiplicar este 5x por 2 por leyes de los exponentes, quedando 10x. ¿Para qué hicimos esta reestructuración? Para poder unir este 2 con esta base. Así que nos va a quedar 3 por 5, 15. Este 2 a la 1 por 2 a la 10x, nos queda 2 a la 10x más 1. Este 1 es el 1 que tiene este 2. Logaritmo natural de 4 sobre el denominador que ya les había mostrado anteriormente, y este es el resultado simplificado del último ejercicio.
Eso es todo.